Ejercicio 12 de Arya nos plantea integral de x por Euler a la menos 2, todo más Euler de x a la menos 2. Y todo por dx. Entonces, aquí lo primero que debes tener en cuenta es que no aplicas la regla general del Euler. Ahí ninguno te aplica ese escenario. ¿Por qué razón? Lo primero que tú debes identificar también es cuando el Euler es, cuando un término es una constante y cuando un término es una variable. ¿Listo? Entonces, un término constante diferente a un término variable. ¿A qué hago referencia? Tú tienes x por Euler a la menos 2. Entonces, x es la variable, ¿sí o no? ¿Por qué le digo variable? Porque no conozco su dato. ¿Sí? Entonces, aquí es la variable. Pero si vas a identificar el Euler a la menos 2, eso no es una variable. Si tú colocas en tu calculadora, todos deben tener su calculadora a la mano para que verifiquen lo que les estoy mencionando. Si ustedes colocan Euler a la menos 2, eso te va a dar un decimal que es 0.13. Entonces fíjate que es un número que está multiplicando. Entonces tú lo que tienes que tener muy en cuenta es cuando el término es variable y cuando tu término es constante. Entonces significa que aquí este Euler a la menos 2 es una constante que se convierte en un coeficiente. ¿Por qué coeficiente? Porque está multiplicando, pero es un valor numérico, ¿sí? Entonces, las propiedades de las antiderivadas lo que les dice es que si yo tengo una suma o si tengo una resta, yo puedo aplicar propiedad distributiva para resolver cada integral por separado. De tal manera que yo tengo una integral que es x por Euler a la menos 2 por dx, y tengo otra integral por separado que es Euler por x a la menos 2 por dx. Entonces la primera integral, ya teniendo en cuenta que es una variable y que es una constante, significa que en la primera integral yo voy a poder sacar de la integral el Euler a la menos 2, porque es un valor numérico que está multiplicando, ¿sí? Y dentro de la integral solo quedó x por dx. Para el siguiente término, entonces volvemos y revisamos. Pregunto para todos, ¿puedo sacar el Euler de la integral, sí o no? Yo reviso el chat. Sí, profe. Sí, profe. Sí, porque es un valor numérico. Sí, señora. Entonces, Euler sale de la integral y me quedaría x a la menos 2 por dx. Entonces, para nuestro compañero que nos preguntó el ejercicio, aquí no aplica la regla de Euler, porque tú no estás integrando Euler, realmente. ¿Sí? Entonces, ¿qué integras? Valores en x. Entonces, ¿qué me quedaría el ejercicio? El Euler a la menos 2 va a multiplicar y la integral de x por dx, pues nos quedaría x al cuadrado sobre 2. Más, el Euler está ahí quietico multiplicando y lo que voy a integrar es x a la menos 2. Significa que me queda x a la menos 1 sobre menos 1. Y le sumo mi constante de integración. Ahora, yo no puedo dejar esa respuesta así. Yo no puedo dejar el menos 1 en el denominador y una suma. Recuerden que es un solo término el signo de lo que nosotros estamos operando. De tal manera que yo lo máximo que puedo hacer es que tengo Euler a la menos 2 por x al cuadrado sobre 2, menos, porque lo que vamos a hacer es multiplicación de signos, más por menos, me quedaría menos Euler x a la menos 1. Y todo más mi constante de integración. ¿Qué sigue? Que recuerden, chicos, que no dejamos exponentes negativos bajo ninguna circunstancia y miramos pues qué se puede operar. Entonces, este Euler a la menos 2 lo quiero dejar con exponente positivo. Significa que el x al cuadrado queda intacto, ¿verdad? En el denominador tengo un 2 que está intacto. Y lo que voy a hacer es que el Euler
lo bajo al denominador y en lugar de tener el exponente menos 2, me queda con mi exponente 2. Ahora, menos, el Euler solito no tiene nada, no tiene ningún exponente negativo, queda intacto. Y el x a la menos 1 lo puedo dejar en el denominador y en lugar de dejarle el menos 1, pues queda 1 positivo, más mi constante de integración. Y allí finalizaríamos nuestro ejercicio, porque no puedo sumar nada, restar nada, sacar factor común tampoco hay factor común, porque unos tienen la x en el numerador y otros la x en el denominador. Recuerden que para factor común debe cumplirse la misma forma, ya sea multiplicación o ya sea división. Entonces, básicamente, ahí para poder resolver el ejercicio a nuestro compañero y la duda, siempre que revisen una integral, verifiquen qué es la variable, ¿sí? ¿Qué se podría sacar de la integral? Y luego si miramos la regla de integración. ¿Claro el ejercicio número 12 para quien nos lo preguntó? Sí, señora, profesor, señora. Listo, Nicolás. Para todos, claro, si ya lo hicieron, verifiquen si les quedó bien, si el paso a paso quedó claro. Dime. Yo tengo una pregunta. Digamos que ahí cuando está el Euler a la menos 2, entonces yo de una vez le puse sobre 1, o sea, para que me quedara positivo, ¿no hay problema? Ah, no, no hay lío. O sea, si tú vas a empezar la integral como 1 sobre Euler a la 2, x por dx, pues fíjate que es lo mismo. Ajá, así. ¿Sí? No Ah, afecta bueno. al lío. Sí, señorita, ahí no hay lío. Bueno, perfecto. Por acá en la parte de arriba del chat me estaban preguntando que no les quedó muy clara la 2. ¿A qué haces referencia con la 2, Dylan? Profe, la regla número 2. Bueno, pero eso sí lo explicamos aquí en clase. Dime qué puntualmente fue la duda. La de, no creo que no era la 2, sino de logaritmo natural, profe. Ah, ok. Pues sucede que hay una regla que se convierte en la primera fórmula. Entonces, cada vez que nosotros tengamos una integral, ¿sí? Cada vez que yo tengo una integral de 1 sobre x por dx, lo primero que yo debo tener en cuenta es que no aplica la regla general. ¿Sí? ¿Por qué razón no aplica la regla general? Si yo voy a dejar el x en el numerador, que es lo que nosotros desarrollamos, pues me quedaría x a la menos 1 por dx. Y si tú aplicas tu regla general, sumas 1, ¿sí? Entonces me dices x menos 1 más 1 sobre menos 1 más 1. Y eso te quedaría x a la 0 sobre 0. Y lo que yo debo recordar es que dividir entre 0 da indeterminado. ¿Sí? Entonces, cuando el exponente de la variable es 1, y es decir, me queda a la menos 1, nunca voy a poder aplicar la regla general. Entonces, la única forma es que cada vez que yo encuentre la integral de 1 sobre x, o la puedo escribir como x a la menos 1 por dx, recuerden que estas dos formas de escritura son lo mismo, estas dos siempre van a ser equivalentes. Estas dos siempre van a ser equivalentes a un solo resultado, que lo llamamos logaritmo natural del valor absoluto de x más mi constante de integración. ¿Sí? ¿Cómo logramos llegar a esa deducción? Recuerden que la antiderivada es hacer lo contrario de cuando estamos derivando, ¿sí? Entonces, la demostración, para que tú recuerdes esto, es cuando yo tengo una función igual al logaritmo natural del valor absoluto de x. Si la vas a derivar, ya partimos del hecho de que me queda derivada de y de 1 sobre x por dx. Y como estamos haciendo el proceso contrario, que es integrar, fíjate, entonces tú me dices, la integral de dy es y,
Y la integral de 1 sobre x es logaritmo natural. ¿Sí? Entonces, que si por ejemplo tú ves la integral de, se me ocurre, 5 sobre y por dy. Entonces tú puedes sacar el 5 de la integral y te quedaría 1 sobre y. Si tú recuerdas que es 1 sobre y, pues te queda y a la menos 1. Entonces lo que estamos diciendo es que siempre que tu exponente sea menos 1, si se te olvida, igual tú vas a hacer el procedimiento como te acabé de explicar acá. Y cuando tú haces ese procedimiento es cuando tú dices, ah, no, ya no puedo aplicar la regla general, ¿verdad que eso es un logaritmo? ¿Sí? Entonces ahí es cuando tú dices, sin importar si es x, y, z, w, entonces te quedaría 1 sobre y por dy, entonces tú tendrías que decir que te queda 5 logaritmo del valor absoluto de y más tu constante de integración. ¿Ya te queda más claro? Sí, Yo no profe, sí, la sí. entendí, profe. ¿Qué parte no entendiste? Pues la regla, no la regla general, sino la de abajito. El logaritmo. ¿La demostración? Sí, eso. Es decir, si yo te doy y igual al logaritmo natural de x y te digo que derives, tú lo que vas a decir es que tienes de y sobre dx y la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Para poder hacer el proceso de antiderivada, tú lo que debes tener en cuenta es que debes tener derivadas a ambos lados de la ecuación. ¿Qué significa eso? Que el de x que está dividiendo tendría que pasar a multiplicar al otro lado de la ecuación. Entonces tú lo que garantizas es que ya tienes derivada a un lado de la ecuación y derivada al otro lado de la ecuación. Por lo tanto, puedes utilizar el concepto de la integral. Entonces tú dices, integro a un lado de la ecuación e integro al otro lado de la ecuación. Entonces, el resultado de la integral es la función, ¿no? Entonces tú lo que dices, la integral de dy, pues siempre me va a dar y. Y por lo tanto, la integral de 1 sobre x por dx, que es la que nos está interesando solucionar, pues es igual al logaritmo natural del valor absoluto de x. Entonces recuerda que la demostración para que tú sepas que una integral te quedó bien es volver al proceso contrario. Entonces el resultado lo derivas y te debe quedar el resultado, el enunciado original para que sepas que esté correcto. ¿Sí es más claro? Sí, señor. Listo, perfecto. Bueno, para todos, claro, cuando Profe, estamos hablando digamos, de relación, dime. al llevarlo, digamos, a un ejercicio, por ejemplo, el ejercicio número 6 que no lo pude hacer. Bueno, entonces el ejercicio número 6, veámoslo. ¿A qué está haciendo referencia? No, pero entonces otra vez lo mismo. Recuerden que deben organizar el ejercicio y saber qué es lo que les están preguntando. Me explico. El ejercicio número 6 les dice integral del logaritmo natural de 2 por dx. Entonces yo lo que debo tener en cuenta es, ¿logaritmo natural de 2 es una variable o es una constante? Te pregunto a ti. Es una constante, profe. Ah, bueno, pues sáquela de la integral. Recuerda que desde que sea una constante y esté multiplicando o dividiendo, pues nosotros operamos eso por fuera de la integral. Entonces tú lo que estás diciendo ahí, puntualmente, es que tienes logaritmo natural de 2 y por dentro de la integral solo quedó el de x. Y decimos, ¿cuál es la integral de dx? X. Entonces nos quedaría logaritmo natural de 2 por x más nuestra constante de integración. Esto no tiene nada que ver con la regla que estamos viendo arriba. ¿Sí? Entonces, ojo con algo, chicos, y es que siempre, vuelvo y repito, igual que con el tema del Euler, cuando usted observe una integral o se observe cualquier término, no necesariamente las integrales, usted debe partir del hecho de qué es lo que le están preguntando.
O sea, ¿qué es la variable? La variable es la incógnita, ¿sí? De ahí para adelante usted mira qué puede sacar de la integral, ya sean logaritmos, ya sean Eulers, ¿sí? Ya sea el término que usted esté identificando. ¿Claro el ejercicio número 6 para nuestro compañero? Sí, profe, ya quedó claro. Gracias. Perfecto, muy bien. Profe, ¿y uno cómo hace para saber qué puede sacar de la integral? Mira, si por ejemplo yo te digo integral del logaritmo natural de x por dx, ¿qué significa que puedo sacar? Una constante, un valor numérico. Coloca en tu calculadora el logaritmo natural de x, a ver si eso te da un número. Me dices, profe, necesito saber x. Entonces, todo lo que tú no puedas reemplazar y que sepas que te dé un valor numérico, no lo vas a poder sacar de la integral, ¿sí? Tampoco lo vas a poder sacar si está sumando o si se está restando, únicamente si se multiplica o se divide, ¿sí? Entonces, fíjate en el ejercicio anterior de tu compañero. ¿Es un logaritmo? Sí, es un logaritmo, pero pues pon en tu calculadora el logaritmo natural de 2 sin ningún inconveniente y eso te da 0.69. Significa que en sí este ejercicio es como si yo tuviese la integral de 0.69 por dx. ¿Qué puedo hacer con el número? Sacarlo, ¿sí? Solo que pues no lo dejamos en valores numéricos, sino que lo podemos dejar indicado como el logaritmo. Entonces, ¿qué sabes que puedes sacar o no? Pues lo que te dé término constante, lo que tú sepas que se convierte en un valor numérico. ¿Sí? Profe, yo encontré en un video que, digamos, cuando en una sola integral hay sumas, esas se podían separar. Chuncho, digamos, Correcto. cada suma se podía volver una integral. Sí, correcto. Es la Y regla en la ahí, que, pues si hay sumas o restas, pues separas las integrales. o sea, ok, o sea, sí se puede separar. Es que su merced ahorita dijo que no, entonces me confundí. Sacar. Y Ojo. lo que la profe dice es que se... Espérame. Es decir, que si yo tengo una integral y tú tienes 2 más x todo por dx, no me puedes sacar el 2 y dejar solo x por dx. A eso es a lo que yo estoy haciendo referencia, ¿sí? Cuando nosotros decimos operar una constante por fuera de la integral, tiene que ser una constante que esté multiplicando o dividiendo toda la expresión. Lo que tú me preguntas es esto, tengo 2 más x, necesariamente tengo que separar las integrales. Lo que no puedes hacer es sacarme el 2 desde el principio, porque la operación que está teniendo ese 2 es una suma. A eso Listo, se profe, le ya entendí, gracias. Listo, muy bien. Perfecto. ¿Alguien más en el chat? Profe, a mí me 32, dime. gustaría que viéramos un ejercicio, a ver cómo es que... Ok, Steven, espérame un segundito que en el chat ya nos están preguntando el ejercicio 32 primero y ya miramos cuál es el que deseas que revisemos. ¿Listo? Listo, profe, dale. Bueno, entonces Fernanda nos está preguntando el ejercicio 32. Vamos a verificar en qué consiste. Bueno, entonces ejercicio 32 de Arya. Para los que ya lo hicieron, verificar si les queda bien. Para los que no, pues que revisen el procedimiento. Entonces, Fernanda, el ejercicio 32 nos da raíz de x más 3 sobre raíz de x. Y todo por dx. Pero todo está elevado al cuadrado. Entonces recuerden, básicamente el autor lo que les pide aquí es que antes de que usted resuelva una integral, usted debe saber las propiedades y los casos de factorización, ¿sí? Entonces, en este ejercicio no se puede aplicar propiedades porque hay una suma. Cuando yo tengo una potencia, yo puedo repartir la potencia siempre y cuando exista multiplicación o división. Como hay una suma y no se puede realizar propiedades, uno debe seguir con los casos de factorización. Entonces, lo que me está diciendo es, para que usted pueda resolver este ejercicio, debe aplicar un caso de factorización, que es un binomio al cuadrado perfecto. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer antes de aplicar el binomio al cuadrado perfecto? Transformar las raíces en potencia y las que estén en el denominador las podríamos dejar en el numerador. Entonces decimos, tengo integral de x a la u medio más
3x a la menos 1/2. Todo elevado al cuadrado. Alguien dice, no, profe, yo no quiero ponerlas en potencia porque cuando uno eleva al cuadrado se simplifica la raíz. Pues da lo mismo, ¿sí? Si lo que quiero es dejar el término del binomio sin necesidad de colocarlas en potencia, también me va a dar el mismo escenario, ¿sí? De tal forma que ustedes resuelven el binomio y dicen, el primer término al cuadrado, ya sea raíz de x al cuadrado o ya sea x a la 1/2 al cuadrado, lo voy a dejar indicado, raíz de x al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo. Entonces, raíz de x por 3 sobre raíz de x. Más el segundo al cuadrado, es decir, que tengo 3 sobre raíz de x, todo al cuadrado. Entonces, ¿qué fue lo que hice aquí? Solucionar el binomio nada más. Ya sea que lo dejen con las raíces o ya sea que lo dejen con las potencias. ¿Listo? Cuando yo ya tengo listo, pues opero. Todavía no he integrado nada, ¿no? Entonces, ¿qué puedo recordar aquí? Pues que la raíz la puedo simplificar con la potencia 2 y me quedaría solo x. Más, tengo 2 por 3, pues me daría 6. Y puedo simplificar un raíz de x del numerador con un raíz de x del denominador. Más. Como tengo un cuadrado, aquí sí tengo que aplicar la propiedad de la potencia. Tengo que elevar al cuadrado tanto el numerador como el denominador. Significa que 3 al cuadrado me daría 9, dividido, raíz de 3 al cuadrado, vuelvo y simplifico la raíz con el exponente y me quedaría solo x. Y todo por dx. ¿Sí? Entonces, todavía no integrado, lo único que hicimos fue aplicar el binomio, simplificar, y ahora sí hacemos propiedad distributiva, que era lo que nos decía el compañero. En efecto, si yo tengo sumas y restas, pues yo puedo hacer las integrales por separado. De tal forma que tengo una integral, que es x por dx, más otra integral, que es 6 por dx, más otra integral, que es 9 sobre x por dx. Y resolvemos nuestras antiderivadas común y corriente. Primera antiderivada, pues nos quedaría x al cuadrado sobre 2, más. Segunda antiderivada, recuerden que puedo sacar el 6, ¿no? Y lo único que queda es el dx. Y decimos, integral de dx, pues me quedaría x, en otras palabras, 6x. Más. Puedo sacar el 9, ¿no es cierto? Y me queda 1 sobre x, lo que acabamos de explicar hace un momento de la regla general de 1 sobre x. Significa que me quedaría 9 por el logaritmo natural del valor absoluto de x más mi constante de integración. Y ese sería nuestro ejercicio 32, en donde prácticamente lo que hemos estado haciendo es, primero, un binomio al cuadrado perfecto, la aplicación del binomio, y simplificar, y posterior, lo que hicieron fue propiedad distributiva, y al final sí generaron las antiderivadas, su integración. ¿Claro el ejercicio para nuestra compañera que nos pregunta el ejercicio 32, Fernanda? María, ahí te queda también el otro ejercicio de logaritmo. Fíjate que ahí ya volvimos a aplicar la regla del logaritmo, que estabas preguntando qué otro ejercicio, pues ahí ya aplicamos también que 9 sobre x, pues la integral nos daría 9 logaritmo natural del valor absoluto de x. Listo, Fernanda, muchas gracias. Para todos queda claro el ejercicio 32 que preguntaba su compañera. Y nos está preguntando Laura Camila el ejercicio 43. Entonces veamos ejercicio 43 en qué consiste. Entonces, ejercicio 43. Entonces, dice, integral de Euler
elevado al logaritmo natural, y la base del logaritmo es x al cuadrado más 1, todo por d. Bueno, Laura, y para todos. En este orden de ideas, cuando ustedes están mirando qué podrían sacar, no puedo sacar el Euler, ¿sí? ¿Por qué no puedo sacar el Euler? Porque tiene un logaritmo y el logaritmo tiene x, tiene variables. Entonces, no lo podemos sacar hasta el momento, ¿sí? ¿Qué podríamos hacer? Entonces, recuerden sus propiedades. Entonces, ¿qué propiedad debo recordar? Cuando yo tengo logaritmo natural de Euler, eso nos da 1. Si quieren, cada uno lo verifican en sus calculadoras. Coloquen logaritmo natural de Euler, ¿sí? Y eso ahí inmediatamente les va a dar 1. Para que lo tengan allí en cuenta. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué da 1? Porque recuerden que yo les había explicado que yo tengo un logaritmo Euler, pero el logaritmo natural siempre tiene una base invisible, por decirlo de otra forma. Esa base invisible, pues, es Euler. Cuando la base invisible y la base del logaritmo son las mismas, por decirlo de otra manera, eso siempre va a dar 1. ¿Sí? ¿Qué otra forma lo puedo encontrar? Euler es un exponencial, ¿sí? Entonces, si yo tengo Euler elevado al logaritmo natural, y ese logaritmo natural, por ejemplo, tiene x, lo que me dice la propiedad es, el logaritmo con el Euler, usted ya sabe que le da 1. La diferencia es que el x no queda por allá volando, sino, pues, el resultado va a ser x solito. ¿Sí? Entonces, esa es la propiedad que uno tendría que recordar. Por lo tanto, si lo que yo tengo es Euler elevado al logaritmo natural, ya están seguidos inmediatamente, pues no me queda volando el x al cuadrado más 1. Lo que sucede es que nos quedaría la integral de x al cuadrado más 1 y toda multiplicada por dx. Porque ya sabemos que ese Euler y logaritmo natural siempre va a tender a ser 1. Y ahí ya me queda mi antiderivada. Entonces ya saben, propiedad distributiva, ¿no es cierto? Entonces me quedaría la integral de x al cuadrado por dx más la integral de 1 por dx. De tal forma que eso nos queda x al cubo tercios más x más mi constante de integración. Y no se les olvide su factor común, es decir, que me queda x factor de x al cuadrado tercios más 1. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, señora, gracias. Bueno, ¿qué es lo que sí deben tener en cuenta, chicos? Que si, por ejemplo, ¿sí? Lo que yo tengo es la integral de Euler a la 9 logaritmo natural de x al cuadrado más 1, por ejemplo. Entonces, ¿qué fue lo único que le agregué? Un 9, ¿sí? No pueden simplificar, no ya, por arte de magia decir que Euler y logaritmo da 1 y listo, y el 9 queda multiplicando. No, chicos. La propiedad lo que me dice es que el logaritmo y el Euler tienen que estar inmediatamente seguidos. No puede ser en el orden folclóricamente que yo los vaya a simplificar, ¿sí? Para ello, si lo que ocurre es esto que les estoy proponiendo aquí, lo primero que yo debo hacer para poder cumplir esa regla de la cual estamos hablando es que yo aplique primero propiedades de los logaritmos. ¿Sí? Lo primero que yo tendría que hacer es aplicar una propiedad de los logaritmos para luego sí aplicar la propiedad del Euler. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice esta propiedad de los logaritmos? Recuerden que es nuestra tercera propiedad, que si yo tengo 9 multiplicado por el logaritmo natural de x al cuadrado más 1, la propiedad lo que me dice es que yo puedo dejar el x al cuadrado más 1 todo elevado a la 9.
Y si lo hago de esa forma, si primero aplico la propiedad, ahí sí puedo simplificar el Euler con el logaritmo natural, porque me quedaría Euler, logaritmo natural, de x al cuadrado más 1, todo elevado a la 9, por dx. Y al hacerlo de esta forma, sí puedo simplificar Euler y logaritmo. ¿Listo? Para que lo tengamos allí en cuenta, porque a veces ustedes lo que hacen es simplificarme aleatoriamente, y no. Para que se cumpla la propiedad, lo que deben tener en cuenta, por favor, es que tienen que estar inmediatamente seguidos. ¿Listo? Como acá se los mostré en esta partecita. Si no están inmediatamente seguidos, usted tiene que hacer uso de cualquier otra propiedad para que se pueda cumplir ese escenario. ¿Mucho más claro ahí, muchachos? Sí, profe. Sí, señora. Perfecto, muy bien. Profe, Dime, ¿podemos ver las propiedades de los logaritmos? ya las habíamos dado. Sin embargo, volvámoslas a recordar aquí. Entonces, propiedades de los logaritmos. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de esas propiedades de los logaritmos, son tres, ya sea logaritmo natural o ya sea logaritmo en base 10. Entonces, lo que nosotros decimos es, si yo tengo un logaritmo con una base y se resta otro logaritmo con otra base, puedo dejar un solo logaritmo y dividir las bases. ¿Listo? Y viceversa. Si yo veo un solo logaritmo que se estén dividiendo las bases, lo puedo convertir en la resta de los logaritmos. Segunda, si yo tengo un logaritmo y se están sumando con otro logaritmo, pues si la resta es división, lo que yo estoy diciendo es que puedo dejar un solo logaritmo con la multiplicación de las bases. Y viceversa, si tengo un solo logaritmo con multiplicación, puedo convertirlo en la suma de los logaritmos. Y la tercera, lo que me dice es que si yo tengo un número o término que esté multiplicando un logaritmo, el que sea, ese término que multiplica lo puedo convertir en el exponente de la base. Y viceversa, si tengo cualquier exponente en la base de un logaritmo, lo puedo convertir en un término multiplicándolo. Esas son las propiedades de los logaritmos. Profe, ¿y la que tú dijiste, la del Euler? Lo que pasa es que esos no son propiedades de logaritmos. Yo se las determino como una propiedad, pero es cuando ustedes están identificando, de cuenta las reglas básicas de los logaritmos, a qué equivale un logaritmo, ¿sí? Entonces es cuando yo, por ejemplo, te puedo decir logaritmo en base 3 de 3. Entonces lo que te está diciendo es, encuentre a qué potencia tiene que estar elevado el 3 para que me dé 3. O sea, no, eso no son propiedades de logaritmos, eso ya es la resolución de un logaritmo, ¿sí? Entonces, si la base y la base de la que yo quiero calcular es igual, pues lo que tú necesitas es a qué potencia tiene que estar elevado el 3 para que me dé 3, pues tiene que estar elevado a la potencia 1. Recuerda que el resultado de un logaritmo lo que te está diciendo es a qué potencia tiene que estar elevado el término para que te dé el resultado, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros estamos diciendo. Si yo tengo un logaritmo de Euler, lo que me está diciendo es a qué potencia tiene que estar elevado Euler para que te dé el logaritmo para que te dé Euler. Pues tiene que estar elevado a la potencia 1. Porque, pues, yo sé que su base inédita es Euler. Entonces recuerda que esas no, pues yo se las coloco ahí como propiedades, pero es resolver un logaritmo. ¿Sí? Entonces están las propiedades de la potencia, las de la radicación, de las raíces, y las de los logaritmos. Entonces, las propiedades inéditas son estas tres. Ya lo otro es cómo se resuelve un logaritmo. ¿Sí? Las propiedades de la raíz, pues son 6. Ya lo otro es cómo cambias de una raíz a una potencia. Y las propiedades de la potenciación son las mismas 6. ¿Qué es lo que cambia después? Pues que tú reconozcas cómo es la operación de una potenciación. ¿Sí? Entonces ya lo que tú empiezas a identificar es que la potencia es el número de veces que se repite una base, la raíz es la descomposición de la base y el logaritmo es el número de veces que tengo que colocar un exponente para resolver la base. Esas son, digamos, como la aritmética de los tres casos.
Bueno, ¿claras nuestras propiedades? Listo, muy bien. Sí, profe. Nos estaban preguntando, bueno, ya el ejercicio 43 es el que acabamos de solucionar. En la parte superior, alguien me estaba también diciendo que tenía dudas en otra regla, en la regla número 5, solo que es que no me está cargando el chat de arriba. Entonces pregunto, ¿qué otra inquietud tuvieron al revisar el video, chicos, para poderles colaborar? O si tienen duda de otro ejercicio. Y ahí, mientras uno va viendo los ejercicios, va aclarando las mismas propiedades. Sí, profe, yo tengo una duda con un ejercicio, el número 47. Listo, muy bien. Entonces veamos. En el chat no me ha puesto nada más. Entonces veamos la duda del ejercicio 47, ¿me dices? Listo. Sí, profe. Muy bien. Entonces ejercicio 47 nos dice integral de 3x a la 4 menos 12 entre x al cuadrado más 2. Bueno, entonces, a partir de este momento, ustedes deben tener presente qué es antiderivar. Antiderivar es aplicar las reglas básicas, pero eso se traduce en otro mensaje, en separar los términos, ¿sí? ¿Cuándo sé que no es posible una antiderivada? Cuando no pude separar los términos y trabajar todo en el numerador, ¿sí? Hasta ahí llega una antiderivada. Entonces, lo primero que yo tengo en este ejercicio es que es un fraccionario, ¿sí? Significa que su propósito para lograrlo antiderivar es eliminar ese denominador, ¿sí? Simplificar el denominador, eliminar términos o dejar todo en el numerador, ¿sí? Eso es lo que usted le debe proponer. Entonces, para la antiderivada, entonces lo que puedo hacer es simplificar el denominador. Y para que usted pueda simplificar un denominador, pues debe tener lo mismo arriba, ¿sí o no? O sea, para que usted pueda eliminar el término, debe tener el mismo término en la parte del numerador. Entonces significa que lo que usted tiene que hacer es factorizar el numerador. Entonces, ¿por qué sabemos que hay que factorizar? Entonces, importante, ¿tiene resta o tiene suma en el numerador? Yo no puedo cancelar o simplificar absolutamente nada, ¿sí? Si nosotros, un segundo, chicos. Bien, qué pena, chicos. Entonces, necesitamos factorizar el numerador. Listo. Entonces les estaba diciendo, para poder cancelar o simplificar no puedo tener sumas. Y para eso sirven los casos de factorización, ¿sí? Los casos de factorización son los idóneos para cancelar, porque me ayudan a dejar los términos multiplicándose. Entonces fíjense que tengo la resta de dos números. La resta de dos números siempre me va a permitir hacer diferencia de cuadrados. Pero hay un orden, ¿sí? El orden es que antes de aplicar cualquier caso de factorización, yo primero mire qué hay en común, ¿sí? Es decir, el caso de factorización madre, por decirlo de otra forma, o primordial, es el factor común. Entonces yo les pregunto, ¿qué hay en común entre el 3x a la 4 y el 12? El 3. Son múltiplos de 3. Entonces significa que lo primero que vamos a hacer es sacar factor común en el numerador de 3. Entonces me quedaría factor de x a la 4 menos 4, todo dividido entre x al cuadrado más 2 por dx.
Entonces, fíjense que ahí ya se va facilitando la situación. ¿Por qué razón? El 3 es un término que está multiplicando toda la expresión. Significa que yo puedo sacar ese 3 de nuestra integral. ¿Sí? Entonces yo puedo decir 3 veces, después me preocupo por él, y me quedaría la integral de x a la 4 menos 4 sobre x al cuadrado más 2 por dx. Como tengo una resta, siempre que yo tenga resta de dos números, no importa el exponente que tengan, yo voy a poder utilizar una diferencia de cuadrados. ¿Sí? Porque la diferencia de cuadrados no me dice que tenga que estar algo elevado al cuadrado. Recuerden que ese es el peor error que ustedes pueden cometer. La diferencia de cuadrados es que tenga dos términos restándose y pare de contar. De tal forma que la resolución de la diferencia de cuadrados es cuando usted dice que va a separar dos términos multiplicándose. Y fíjense que ese es el propósito de los casos de factorización, ¿sí? Que dejen mis términos multiplicándose. Y, por lo tanto, voy a sacar raíz cuadrada del primer término. Entonces diríamos, raíz cuadrada del primer término es x al cuadrado, a ambos factores. Y raíz cuadrada del segundo término. Entonces, raíz cuadrada de 4 sería 2. La diferencia de cuadrados lo que me dice es que cada paréntesis que se esté multiplicando, uno lo voy a dejar positivo y el otro lo voy a dejar negativo, o viceversa, uno negativo y el otro positivo. Y ya apliqué la diferencia de cuadrados de tal forma que eso me ayude a cancelar algún término, ¿sí? Entonces, fíjense que ahora sí ya puedo eliminar el x al cuadrado más 2 del numerador, pues con el x al cuadrado más 2 del denominador. Y eso fue lo que hicimos. Entonces, aquí sacamos factor común. Aquí hicimos diferencia de cuadrados. Y ahí ya lo que hicimos posterior pues, fue simplificar. Y para nuestro ejercicio nos quedó 3 veces. Ojo con ese 3 que multiplica siempre todo lo que yo resuelva de la integral, ¿no? Eso es lo que deben tener en cuenta cuando saquen los términos, porque a veces se les olvida. Y adentro quedó x al cuadrado menos 2, todo por dx. Entonces, el 2 no lo puedo sacar porque se está restando. Significa que tengo que hacer propiedad distributiva para acabar mi ejercicio. Claro, el punto 47 para, creo que Nicolás era el que lo había apuntado. ¿Quién era el que había apuntado el ejercicio 47? Yo, profe, sí, gracias. Listo, entonces ahí ya puedes terminar tu integral sin ningún inconveniente. Bueno, acá en el chat nos están diciendo que el 16 lo revisemos para mirar si quedó bien solucionado. Entonces, acá yo les pongo terminar, ¿no? Ya ustedes saben antiderivar, terminar el ejercicio. Ejercicio 16 que nos está proponiendo Nicolás. El ejercicio 16 dice, integral de Euler x, Euler más 1 por dx. Bueno, entonces lo mismo que explicábamos hace algún momento. Antes de ponerme a integrar, verifico qué podría sacar de esa integral, ¿sí? Valga la redundancia. Entonces, fíjense que este Euler solito está multiplicando a x, ¿sí? Significa que yo puedo sacar ese Euler de la integral. Me quedaría Euler de la integral de x, Euler más 1 por dx. El hecho de que yo vea ese Euler en el exponente no tiene por qué confundirme. Recuerden que la regla general, el objetivo de poderla aplicar es que el exponente sea un valor numérico. Como Euler está solito, pues Euler es un número. Entonces, ¿qué me dice la regla general? Pues que yo tengo ese Euler por fuera ahí multiplicando normal. Y es como si yo tuviese Euler más 1 y la regla de la integral me dice que sume 1, ¿no? Y que en el denominador me queda lo mismo, el Euler más 1 más 1. Significa que ¿cuánto me da Euler 1 más 1? Pues me da Euler más 2, ¿no? Entonces, si no quiero resolver el Euler, sino que lo quiero dejar indicado, pues lo que me queda es un Euler ahí multiplicando común y corriente. Y me quedaría x, Euler más 2,
sobre Euler más 2. Y todo más mi constante de integración. En donde no puedo simplificar el Euler porque hay una suma en el denominador, ¿no? Entonces ahí quedaría nuestro ejercicio. ¿Claro, Nicolás, que estabas preguntando el ejercicio 16? Sí, Perfecto. profe, para comprobar. Gracias. Listo, muy bien. María nos está preguntando el ejercicio número 9. Entonces, a ver, revisemos qué plantea el ejercicio 9. El ejercicio número 9 nos está planteando la integral de 1 entre x por logaritmo natural de 2 por dx. Bueno, María, entonces la primera pregunta es, ¿qué puedes hacer con el logaritmo natural de 2? Sacarlo porque es una variable, ¿no? Correcto, pero ¿la vas a sacar multiplicando o dividiendo? Multiplicando, ¿sí? No. El logaritmo natural de 2 está en el denominador. Que esté multiplicando a x, eso es diferente. Pero como el logaritmo natural de 2 está en el denominador, debe salir haciendo la misma operación en la integral. Significa que eso me quedaría 1 sobre el logaritmo natural de 2 y en la integral pues quedó 1 sobre x por dx. Y esa integral ya la sabes, María. ¿Cuál es la integral de 1 sobre x por dx? Es lo del logaritmo natural. ¿Sí? El valor Absoluto de x. Significa que te queda 1 sobre el logaritmo natural de 2 por logaritmo natural del valor absoluto de x, y como ya integraste, pues sumas la constante de integración. Y para que te quede bien, si lo quisieras hacer, pues recuerda que eso es una multiplicación de fraccionarios. Significa que te queda logaritmo natural del valor absoluto de x dividido logaritmo natural de 2 más tu constante de integración. Y ahí quedaría tu ejercicio. ¿Sí es más claro? ¿O cuál era la inquietud que tenías allí? Listo, perfecto. Natalia nos está preguntando el ejercicio 61. Bueno, revisémoslo. Bueno, pero antes de revisarlo, ¿cuál es la pregunta, Natalia? Yo no le doy a eso. ¿Cuál es la pregunta del ejercicio 61? Que si en algo afecta que esté elevado, como que el Euler esté elevado a un ángulo. Pues es que no es un ángulo, es una variable. Haz de cuenta que en lugar del ejercicio θ sea x. Ah, vale, gracias. ¿Sí? Pues Solo ahí era está. eso, profe. Ah, bueno, listo, vale. Sí, en ese Euler a la θ que tienes ahí, pues haz de cuenta que ese Euler a la x. Y ya sabes que la integral de Euler a la x, pues te va a dar el mismo Euler a la x. Vale, gracias. Listo, muy bien. Steven nos está preguntando el ejercicio 57. Bueno, pues Steven, ¿cuál es la pregunta del ejercicio 57? O sea, ¿qué es lo que te genera inquietud? ¿Cómo iniciar el ejercicio, profe? Bueno, si tú tienes raíz de x, factor significa que está multiplicando a x más 1. Factor significa que está multiplicando al 2x menos 1. ¿Sí? Entonces, para que tú puedas hacer una antiderivada, los términos tienen que quedar sumando y restándose, y ahí lo que están es multiplicándose. Significa que tienes que hacer propiedad distributiva. Ahí no tienes que hacer nada más. O sea, normal, saco la raíz de x, integral de No. x. Otra vez, ¿cuál saco? No puedes sacar nada porque todos son variables. Tú no puedes sacar nada de la integral que no sea un valor numérico que esté multiplicando o que esté dividiendo. Lo que te estoy diciendo que es una propiedad distributiva es que tienes que operar todos los términos, ¿sí?
Entonces, si tú quieres, ok. para no confundirte, puedes dejar el raíz de x ahí quietico y primero hacer propiedad distributiva de x por 2x, pues te quedaría 2x al cuadrado. X por menos 1, pues menos x. 1 por 2x, 2x. Y 1 por menos 1, menos 1. Ok, entiendo. Antes de hacer propiedad distributiva con la x, pues miras que puedes sumar o que puedes restar para que cada vez te quede más corto el ejercicio, ¿sí? Entonces significa, por ejemplo, que tú tienes un menos x y tienes menos 2x, puedes hacer la resta. Porque tú dirías 2x menos x, pues te quedaría solo x solito. Ujú. Exacto. Entonces fíjate que cuando tú ya haces eso, te quedaría tu x, si quieres poner de una vez el x a la 1 medio, para ahorita que hagas la multiplicación, x a la 1 medio, por 2x al cuadrado más x menos 1. Para poder hacer las integrales por separado, todavía te queda pendiente resolver esta multiplicación. Significa que vas a hacer propiedad distributiva, bases iguales, se suman tus exponentes, y ahí sí vas a poder integrar. ¿Más claro? Ah, listo, profe. Sí, señora, era eso. Perfecto, muy bien. Y Gracias, ahí ya profe. lo puedes finalizar tu ejercicio. Ok. Bueno, Steven, espero que ahí ya lo puedas finalizar sin mayor inconveniente. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, chicos, de los ejercicios que han venido solucionando? O ya con lo que explicaba es más claro. Pues yo tengo una, pues es que no sé si al solucionarlo me quedó bien, ¿Cuál es? que es el punto 62. Ok. Entonces, ejercicio 62, lo que les propone es la integral de raíz de 2 por y, la raíz no está involucrando el y, más 1, todo al cuadrado. Ah, profe, no, entonces ya sé cómo se hace. Es que yo lo coloqué colocando que la raíz involucraba la y, por eso no sabía si me había quedado bien. Ojo que ustedes ya están visualizando el texto igual que yo. Todos estamos viendo los mismos escenarios, ¿sí? Y ahí es totalmente claro que la raíz no va hasta el y, ¿sí? Entonces, lo que ustedes deben estar bien pendientes es cuando revisen el ejercicio que se les está planteando, ¿sí? Y ahí es totalmente evidente que la raíz no cubre ya, entonces lo que vas a hacer es un binomio, ya sabes que acá lo que aplicas es tu binomio, y ahí sí solucionas. Sí, profe, sí. Ahora sí se ve más sencillo. Listo, perfecto, no te preocupes. Bueno, muy bien. Entonces, chicos, bueno, por acá me dice Nicolás, miremos el 28 un segundo. Eso es un binomio al cubo. Son Sí, dos profe, términos. te va a preguntar. Entonces separó los términos, o sea, lo operó el binomio del cubo, normal con Claro, claro, porque es una resta. Yo no puedo separar las potencias si hay sumas o restas. Entonces, Ok, por el hecho de que tenga dos términos y que se esté elevando al cubo, pues es un binomio al cubo. Eso sería lo que tienes que hacer en el ejercicio 28. ok, listo, profe. ¿Listo? Muy bien. Bueno, chicos, entonces, el día de hoy, en la tarde, se habilita la plataforma para empezar a subir los talleres. Entonces, ¿cómo les va a aparecer? Para que todos tengan ahí en cuenta. Les va a aparecer entrega de talleres y les va a aparecer tal cual. Número 1, antiderivadas ALYA. ¿Sí? Entonces, número 1, antiderivadas ALYA. Que recuerden que son 20 ejercicios del 1 al 25, más o menos. O sea, usted escoge 20 ejercicios del 1 al 25 y escoge del 26 al 62. 10 y 10. Acá escoge 10, acá escoge 10. Esos son los obligatorios, por decirlo de otra manera, ¿sí? Entonces, y lo otro es, si por ejemplo usted tengo chicos que hacen todos los 62, pues lo sube el taller con todos los 62. Lo que debe tener en cuenta es que va a haber otra opción que dice entrega para puntos parciales.
Los que diga entrega para puntos parcial debe ser el taller completo. ¿Sí? Entonces, acá deben estar los 62 ejercicios. Si usted hace menos ejercicios, usted lo que va a colocar es la cantidad. ¿Cuántos realizó? Para que se le haga un equivalente y usted puede ganar uno que otro punto inicial. ¿Sí? Entonces, esa es la dinámica. Digamos que, no sé, yo lo explicaba en clase, no sé qué es lo que no queda claro. Hay talleres obligatorios. ¿Listo? Como les dio tanto afán de entregar talleres, ya les voy a habilitar en la tarde para que empiecen a subir sus talleres obligatorios. Y quedan habilitados también los links para los que quieran trabajar puntos adicionales. ¿Listo? Por ejemplo, si usted hizo los 62 ejercicios, pues sencillo, sube el mismo archivo en los dos links. ¿Sí? Ahí no va a cambiar en nada. Para que lo tengan allí presente. Y ya el tema de antiderivadas es uno solo. Significa que les quedan 3 talleres más. ¿Sí? Es decir, que usted ahí les va a aparecer taller número 2 de las mismas antiderivadas y le va a aparecer tomas. Le va a aparecer la entrega 3, que es del mismo tema, Stewart. Y le va a aparecer el 4, que es del mismo tema, Hausler. ¿Sí? Y ahí le va a aparecer el mínimo obligatorio, o el que quiera hacer la miscelánea completa, pues ya sabe que lo que está haciendo es abonando puntos para el parcial. ¿Cuándo es el plazo máximo para este? El tema se acaba esta semana. Es decir, el plazo máximo para que usted entregue todos los talleres, o sea, todos van a estar habilitados máximo hasta la otra semana. ¿Sí? Porque la idea es que, pues, precisamente, ustedes tienen que empezar los ejercicios para saber qué dudas se les generan. ¿Sí? Entre más ejercicios ustedes empiecen a mirar, pues ahí es donde salen las dudas. Si yo, por ejemplo, me quedo solo con los que hoy explicamos de clase, pues sí, ya entendimos todos. Partiría yo de ese hecho, ¿sí? Porque yo trato de darles el paso a paso y ya quedaría claro. Pero si en el parcial les sale algo diferente y usted se confunde con la parte aritmética o con los casos de factorización, pues lo que le hace falta es practicar un poquito más. Para eso es que usted hace las misceláneas, ¿sí? Entonces, plazo máximo que tienen, ahí igual, ahí les va a aparecer en la plataforma el plazo máximo, pero plazo máximo es la otra semana, cosa pues que usted pueda tener el tiempo para empezarlos a desarrollar y las inquietudes que se le puedan presentar. Eso significa que se habilitan los quizzes. ¿Sí? Entonces debe tener ahí en cuenta que más o menos del sábado al martes se habilitan quizzes. Son 2 quizzes en total de antiderivadas. Usted decide cuándo los quiere hacer. Plazo máximo la otra semana. ¿Sí? Entonces digamos que ahí está para que ustedes lo tengan en cuenta. A partir de esta tarde se habilitan los links para que no se angustien y ahí lo tengan presente. ¿Qué les va a aparecer? Pues aparece un link para los que son del 501 y otros para los que son del 502. Entonces usted solo va a poder cargar en el link del grupo al que usted corresponde. No se angustie si le aparece algo del grupo siguiente, pues porque lo que hago es dividir la misma aula para los 2 grupos. ¿Listo? Entonces, chicos, ya teniendo esto en cuenta, vamos a empezar a mirar. Por favor, todos descarguen el libro de Thomas, por favor. Descarguen allí su libro de Thomas para que todos podamos ver los mismos ejercicios que vamos a validar. Profe, tengo una pregunta respecto a los ejercicios. Señora. O sea, son 20 por cada libro, ¿sí? O sea, 20 No, tomas. no, señora. Son 20 únicamente de Arya, los obligatorios. Y yo te estoy diciendo que tienes que escoger 10 del 1 al 25 y 10 del 26 al 62. Para los demás textos, ahí vas a tener tu especificación en la plataforma. Pero todos se suben la próxima semana. Y el plazo máximo es la próxima semana, sí, señorita. Profe, Qué es que pena que te trabaste, ¿podrías repetir? Para cada entrega, ustedes van a validar en la plataforma cuáles son los ejercicios obligatorios. Entonces, por ejemplo, para Arya, son 20 obligatorios, en los cuales deben estar 10, que usted escoja los 10 que considere del 1 al 25, y 10 del 26 al 62. Esos son los obligatorios de Arya.
Para Thomas, Hausler y Stewart van a encontrar una condición. No significa que para todos los talleres sean 20. Varía. Entonces lo que ustedes deben es revisar la especificación que se les da a cada uno. Para los que quieran puntos adicionales, pues son las misceláneas completas. Plazo máximo, la próxima semana. ¿Próxima semana cuándo es? Pues queda máximo hasta el sábado. De este sábado en 8 son las entregas máximas. Quizzes son máximo hasta el día sábado, los quizzes van hasta el día miércoles, habilitados. Porque ya empezamos tema nuevo. Profe, tengo la duda sobre un ejercicio. Lo que sucede es que se me cayó el internet varias veces y no logré preguntarte. Dime. El ejercicio 31. Pero ¿cuál es la duda del ejercicio 31? Es que no lo logro resolver, profe. Lo sigo analizando y no sé cómo resolverlo. ¿Pero qué es lo que estás analizando? Es que no sé cómo resolver porque está multiplicando. No sé cómo resolver esa parte. Bueno, entonces, ustedes ya vieron su matemática básica. Si no fue aquí en la universidad, fue en el colegio. Entonces, lo que tú estás diciendo es que el x al cuadrado está multiplicando todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces, para poder hacer una antiderivada, tiene que quedar todo independiente, sumas y restas. Significa que tienes que hacer la propiedad distributiva, ¿sí? Entonces, si te dice, ejercicio 31, ¿no? Integral, x al cuadrado factor de x más 2 sobre raíz de x por dx. Para poder separar los términos, pues primero tienes que multiplicar todo por x al cuadrado, ¿sí? Entonces, propiedad distributiva. Significa que la integral te queda x a la 2 por x, pues te queda x a la 3. Más 2x al cuadrado sobre raíz de x. Ah, listo, perfecto. Ya con eso era esa pequeña dudita que me generó ahí. No era más. Y aquí vuelves a hacer propiedad distributiva, ¿no? Y ya te quedan integrales por separado. De tal forma que la integral número 2, el raíz de x que tienes allí, lo puedes pasar al numerador con exponente negativo. Y ahí utilizas bases iguales, sumas exponentes y al final sí integras. ¿Sí es más claro? Sí, profe, sí. Solo era el primer pedacito lo que me estaba generando duda. Perfecto, muy bien. Listo, entonces, me estaban preguntando, bueno, yo ya no voy a especificar más con respecto a la duda de las entregas, ahí les va a aparecer las fechas y creo que es la tercera vez que les vuelvo y les repito, plazo hasta la siguiente semana de entregar talleres y ahí también les va a aparecer los quizzes habilitados, ¿listo? Significa que hasta el siguiente sábado tienen plazo máximo de entregar los 4 talleres obligatorios o los que quieran ganar puntos adicionales, ¿sí? Y el quiz, son 2 quizzes de este tema, los tuvo que haber presentado antes del miércoles. O sea, el plazo máximo para presentar los quizzes es el miércoles de la otra semana. ¿Cuándo se habilitan los quizzes? A partir del día sábado se habilitan los quizzes. Bueno, entonces en Thomas, como ya descargaron el texto de Thomas, ya les digo en qué página se me van a ubicar. Se van a ubicar en Thomas, en la página, chicos, 314, por favor, que esa es nuestra miscelánea de antiderivadas de Thomas. ¿En cuál, profe? 314.
Bueno, ya todos están ubicados ahí. Entonces, el texto de Thomas y el texto de Stewart incluye antiderivadas de las funciones trigonométricas. Entonces vamos a revisar desde ahí, ¿bien? Sucede que nosotros ya habíamos, acá les estoy proyectando, ya habíamos hecho cuáles eran las derivadas y cuáles eran las derivadas inversas, ¿sí? Entonces hoy vamos a mirar cuáles son las integrales. Entonces lo explico a través de las mismas derivadas inmediatas, ¿sí? Entonces, es decir, cuando yo tengo una derivada inmediata, fíjense que eso fue lo que repasamos en nuestra clase anterior, la derivada de seno es coseno, la derivada de coseno es menos seno, y así vimos las 6 derivadas inmediatas. Cuando yo conozco las derivadas inmediatas, chicos, ¿sí? Esto se va a convertir en las integrales inmediatas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se van a conformar las integrales inmediatas? Con la respuesta que nosotros acabamos de encontrar. Me explico. La primera es la integral de coseno del ángulo por la derivada del ángulo. Entonces, ¿cuál es la integral de coseno? Como la integral es el proceso contrario a la derivada, pues lo que yo voy a decir es, si la derivada de seno es coseno, la integral de coseno es seno. Y me regreso, ¿sí? Eso es lo que nosotros estaríamos diciendo allí. Entonces, integral de coseno, seno positivo, más mi constante de integración. Segunda integral. Entonces, ojo con lo que voy a explicar aquí. La segunda integral es seno del ángulo. Y la respuesta sería coseno. Fíjense, si la integral de seno es coseno, me regreso. Pero, ojo, hay un signo negativo. Recuerde que si usted tiene un signo multiplicando la integral, es como si yo estuviese hablando de un menos 1 que está multiplicando, ¿sí? Significa que el menos sale a operar por fuera de la integral. Significa que si mi respuesta es coseno, tengo que multiplicarla por el signo negativo y me quedaría menos coseno. Entonces, ¿cuál es la integral de seno positivo? Menos coseno. ¿Listo? Para que lo tengamos allí presente. Muy bien, seguimos. Tercera integral, ¿cuál es? Pues es la integral de secante al cuadrado. Entonces decimos, la integral de secante al cuadrado sería tangente del ángulo más la constante de integración. Cuarta integral es la integral de secante por tangente. No se les olvide siempre que la trigonométrica lleva ángulo, ¿no? Entonces, integral de secante por tangente, ¿cuál será la respuesta? Nos regresamos, pues será secante del ángulo. Más mi respectiva constante. Quinta integral es cosecante al cuadrado del ángulo. Entonces, lo mismo que ahorita les explicaba con respecto al signo. La respuesta va a ser cotangente, pero como tenía signo negativo, lo multiplica, entonces la integral de cosecante al cuadrado será menos cotangente del ángulo. Y finalmente nuestra última integral es cosecante por cotangente. Y como tiene su signo negativo, pues su respuesta será menos cosecante. Y allí ustedes ya encuentran las 6 integrales inmediatas. ¿Quedan claros de dónde sacamos esas integrales inmediatas, chicos? Sí, señora. Sí, señora. Listo, perfecto. Y lo mismo ocurre con las inversas, ¿sí? Es el mismo escenario. Me explico. Las integrales de las inversas lo hacemos de la misma manera.
Entonces decimos, la integral número 1, pues será la integral de 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado por dx. Y que si yo llego a ver esa integral tal cual como la estamos plasmando, pues esa integral, su respuesta es seno a la menos 1. De su ángulo más la constante de integración. Entonces fíjense que las integrales son las respuestas que nosotros habíamos hallado y el desarrollo pues es el enunciado, por decirlo de otra manera, ¿sí? Entonces la segunda, todo el signo negativo lo puedo sacar de la integral. Vuelvo a configurar a ver qué pasaría. Ya, profe, ya. Ya no. Ahora sí, profe. Ya se Listo, ve. perfecto, muy bien. Listo, entonces ahí lo que seguimos haciendo es a qué equivale cada una de las inversas, ya teniendo en cuenta en qué consisten. Listo, chicos. Entonces, ese es el principio de lo que nosotros llamamos las integrales de las funciones trigonométricas. ¿Bien? Entonces, que para empezarlas a manejar y a recordar, pues el procedimiento es lo que acabamos de explicar en este momento. ¿Listo? Entonces, ya habiendo repasado de dónde obtenemos las integrales trigonométricas, vamos a mirar qué ocurre con las antiderivadas. ¿Listo? Entonces, ubíquense en un segundo en el taller de Thomas. Lo voy a poner por acá. Profe, qué pena, una preguntita. Dime. Digamos, en tal caso de que ya fuera el parcial, ¿uno podría tener una tarjetica en la que está todas las propiedades de integración o toca aprendérselas? Toca aprendérselas. Digamos que, pues ahorita en el tema a distancia, si seguimos, digamos, trabajando a distancia el semestre, pues digamos que ahí ustedes tienen una ventaja y es que pues tienen sus apuntes y pueden tener ahí a la mano sus fórmulas, ¿sí? Si volvemos a la presencialidad, no pueden sacar absolutamente nada. La idea es que, pues, a través de los ejercicios de las misceláneas, su práctica lo que va haciendo es que ustedes las vayan aprendiendo, ¿sí? O sea, la única forma es practicando. Entonces, en el parcial, si lo alcanzamos a hacer presencial, no puedes sacar tus fórmulas. Si ya seguimos en el tema virtual, entonces ahí las vas a poder tener en cuenta. Lo que debes tener muy presente es que el tiempo por pregunta cambia, ¿sí? Entonces, por eso sí es importante el tema de practicar con los talleres. No es más. Bueno, muy bien.
Entonces, para una antiderivada de una trigonométrica, lo que yo debo tener en cuenta ¿listo? Entonces, lo que yo debo tener en cuenta es que los ángulos debe ser igual a 1. Si una trigonométrica tiene un ángulo diferente de 1, no es antiderivada. Entonces, en el taller de Tomás va desde el ejercicio número 1 hasta el ejercicio número 54. Ese es nuestro taller, ¿sí? Del 1 al 54. Pero ojo con algo. Del ejercicio número 1 hasta el ejercicio número 16 no hay que entregarlos. Estos son unos ejercicios para que ustedes lo desarrollen mentalmente, las respuestas, ¿sí? Como tal, la entrega va desde el 17 hasta el 53, hasta el 54. ¿Sí? En sí, esa es la miscelánea que tiene Tomás. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que deben tener en cuenta? Cuando yo vea una antiderivada de una función trigonométrica, si el ángulo es 1, la puedo resolver. Si el ángulo es diferente de 1, no la voy a poder resolver y la dejamos ahí quietica. Entonces, todos ubíquense en un segundo, por favor, en el ejercicio 11B. Ejercicio 11B, ¿sí? Entonces, el ejercicio 11B les dice, tenemos la integral de 3 por seno de x por dx. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sé que eso es una antiderivada? Porque el ángulo es 1. ¿Qué significa que sea 1? Pues toda variable va acompañada por un coeficiente que la multiplica, que es lo que nosotros decimos el 1 invisible, ¿sí? Entonces ahí lo que yo estoy diciendo es que el ángulo es 1x, ¿verdad? Entonces, si el ángulo es 1, la antiderivada tiene solución. ¿Cómo tendría solución? Pues que el 3, como está multiplicando, lo puedo sacar de la integral y me queda únicamente integral de seno de x por dx. Y para eso nosotros ya tenemos nuestros apuntes y podemos verificar a qué equivale la integral de seno de un solo ángulo, ¿no? Entonces decimos, integral de seno es menos coseno. Significa que me queda 3 por menos coseno, más mi constante, y no puedo dejarlo así de esa manera. Recuerden que debo hacer multiplicación de signos porque me está diciendo que es una multiplicación. Significa que nuestra respuesta quedaría menos 3 coseno del ángulo más nuestra constante de integración. ¿Sí? Esas son las antiderivadas. Dime. De acuerdo a lo que tú dices, digamos, el 12B no se podría resolver. Dime. De acuerdo a lo que tú dices, digamos, mirando en esa misma página, el ejercicio 12B no se podría resolver. No, correcto. Entonces, para los puntos del 1 al 16 es para que ustedes aprendan a identificar cuándo es una antiderivada y cuándo no, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el mismo 11A, ¿sí? El mismo ejercicio 11A lo que les está diciendo es integral de menos pi por seno de pi x por dx. Entonces, tú lo primero que tienes que hacer es verificar el ángulo. El ángulo no es 1, el ángulo es pi x. ¿Sí? Significa que no es una antiderivada. Y ahí lo que vamos a ver, para ya nuestro siguiente tema que vamos a iniciar, esto es una integral por sustitución. ¿Sí? Entonces, recuerden que por el momento vamos con antiderivadas, tenemos que ver todas las opciones posibles para que ustedes me antideriven correctamente, porque sucede que aquí los temas son acumulativos. ¿Qué significa eso? Que si usted aprende a antiderivar mal, pues no vamos a poder hacer nada porque necesitamos las antiderivadas hasta que acabemos cálculo integral, ¿sí? Entonces, por eso la idea es que, por el momento, ¿usted cómo identifica que una trigonométrica no es antiderivada? Si el ángulo es diferente de 1. Entonces, por ejemplo, en el 11A no es antiderivada, 11B sí es antiderivada,
11C no es antiderivada, porque fíjense que hay un ángulo que es πx y hay otro ángulo que es 3x. Entonces, por lo pronto, solo tendría que mirar el B. Punto número 12, ninguno es antiderivada, solo el punto número C, la segunda suma, ¿sí? Entonces, la idea por eso del punto 1 al 16 es que lo hagan mentalmente, que ustedes revisen. O sea, no necesariamente que escriban el ejercicio, por eso no les voy a pedir del 1 al 16 que lo escriban, pero sí que identifiquen la respuesta y en el caso de las trigonométricas, cuando no es antiderivada. Ahora, veamos, por ejemplo, el ejercicio 49. Entonces, fíjense, el ejercicio 49 les va a proponer la integral de 1 más tangente al cuadrado del ángulo, todo por d. Entonces, en ARYA, la idea de la miscelánea de ARYA es que ustedes recuerden las propiedades y los casos de factorización. En el caso de una trigonométrica, ¿sí? Cuando yo tengo trigonométricas para poderlas resolver y no se puede resolver de manera inmediata, ¿sí? Pues lo que debo hacer uso son de las identidades de las trigonométricas, que para eso las vimos, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí 1 más tangente al cuadrado no tendría necesidad de separarlo, inclusive ahí el ejercicio le da una sugerencia, porque yo puedo aplicar una identidad pitagórica. Entonces, ¿qué identidad pitagórica puedo hacer? Pues que nosotros revisamos y recordamos que 1 más tangente al cuadrado del ángulo es lo mismo que secante al cuadrado del ángulo. Es una identidad de las pitagóricas. Significa que para resolver mi integral, pues yo lo que hago es reemplazar la identidad, así como si estuviésemos aplicando una propiedad, y decimos 1 más tangente al cuadrado es secante al cuadrado, y esa integral sí la conozco, está dentro de las 6 integrales que repasamos el día de hoy. Entonces ustedes van y verifican mientras van repasando y se las van aprendiendo. Entonces ustedes miran allá en sus 6 integrales y dicen, ah, ok, sí. Si la conocemos, es la tercera, decimos que la integral de secante es tangente. De secante al cuadrado, ¿no? Es tangente más mi constante de integración. Y finaliza mi ejercicio. ¿Sí? Entonces, así como necesitamos de propiedades y de casos de factorización, en varias ocasiones vamos a necesitar de las identidades para resolver la integral trigonométrica. Muy bien. Entonces, voy a poner un ejercicio. Pues, cuando ya hemos explicado tema, hemos resuelto dudas de las que ustedes tengan, empezamos los ejercicios en clase. ¿Sí? Entonces yo les pongo un ejercicio y se los doy por puntos. Recuerden que cada 10 puntos que usted acumule es un 0,1 en el parcial, ¿no? Entonces vamos a dar un ejercicio por puntos. ¿Cómo es la dinámica? Entonces yo le doy el ejercicio, le doy un tiempo límite. Antes de ese tiempo límite, usted me puede enviar el ejercicio y me lo envía por el WhatsApp, porque es mucho más fácil. Usted le toma foto y me lo envía al WhatsApp para que yo se lo pueda revisar y saber si usted gana puntos o no gana puntos. ¿Listo? Entonces, ejercicio que vamos a dejar por puntos. Dejamos el ejercicio 33, el cual consiste en la integral de t por raíz de t más raíz de t y todo dividido entre t al cuadrado. Todo por dt. Entonces, chicos, son las 10:38. Tienen plazo de enviarme el desarrollo del ejercicio hasta las 10, dejémoslo hasta las 10:50. Para los que de pronto sean un poquito más espaciosos, no hay 10:50. ¿Listo? Entonces, estudiante que finalice antes de las 10:50 me lo envía al WhatsApp para mirar si gana puntos. ¿Cuántos puntos? Pues son 2 puntos este ejercicio, equivalentes. ¿Listo? Entonces, inicien ya, chicos. Y a las 10:50 en punto,
Entonces yo lo que hago es resolver el ejercicio. Ah, bueno, de pronto hay personas que acaban más rápido, entonces les voy a poner un ejercicio número 2 para aquellos que de pronto antes de las 10:50 ya acaben, puedan hacer otro ejercicio. Permítanme, a ver, les dejo cuál. El ejercicio 41. 2 ejercicios, mejor dicho. Tienen posibilidad antes de las 10:50.
Chicos, el envío del ejercicio es por interno. No vayan a hacer lo mismo que hicieron los del otro grupo, todo al grupo global, porque si no se nos va a volver insoportable ese grupo, chicos. Recuerden que el grupo general es para las comunicaciones generales, ¿sí? Dudas puntuales, ejercicios de clase, pues me lo envían al chat individual porque necesito, pues, colocarle la nota a cada uno individual. Y si no, se vuelve un caos. Chicos, que acaba de decirles que al grupo general no me envíen nada, que me lo envíen a mi WhatsApp personal porque puedo revisar uno por uno dependiendo del ejercicio y les puedo responder de manera individual. No voy a responder al grupo general. Listo, chicos, se acabó el tiempo. No me pueden enviar nada a partir de este momento. Lo soluciono de tal forma que hago una sola solución para todos y así saben si ganan puntos o no ganan puntos. ¿Listo? Entonces, empezamos con el solucionario. Entonces, punto número 1. Dos opciones. Puedo separar los fraccionarios desde el principio o puedo dejar el t a la 2 multiplicando, ¿sí? Ya depende, digamos, la forma como cada quien se le facilite o le guste un poco más, ¿sí? Entonces, forma número 1 o forma número 2. ¿Listo? Significa entonces que vamos a hacer lo siguiente. Forma número 1 es cuando yo puedo separar la integral desde el principio porque es un fraccionario, es decir, que yo puedo dejar t por raíz de t dividido t al cuadrado por dt y tengo otra integral más raíz de t sobre t al cuadrado por dt. Esa es una primera opción. Desde el principio puedo separar los fraccionarios. Y si desde el principio los separo, yo puedo simplificar una t del numerador con una t del denominador, por ejemplo, de la primera integral, ¿sí? De tal forma que nos quedaría integral de t a la 1 medio, es decir, el raíz de t lo dejo como t a la 1 medio, por t a la menos 1, porque como en el denominador me queda una t solita, la puedo dejar como t a la menos 1 por dt. Más otra integral que tengo t a la 1 medio, la raíz la pongo como 1 medio, y subo t a la menos 2 por dt. Esta es una opción, ¿sí? Otros pudieron haber dicho desde el principio, ejemplo, que dejaban t por t a la 1 medio, o de una vez pasaban las raíces, más t a la 1 medio, pero todo multiplicado por t a la menos 2 por dt. ¿Sí? Es otra opción totalmente válida, ¿verdad? Dejar todo en potencias y el t a la menos 2 va a tener que hacer propiedad distributiva, ¿sí?
Entonces, cualquiera de las dos formas tiene que darles el mismo resultado, chicos, ¿sí? Recuerden que aquí tengo una multiplicación, entonces bases iguales, se suman los exponentes, de tal forma que usted me dice que t le quedaría a la menos 1 medio por dt, ¿sí? Porque ustedes tienen un medio positivo menos 1, me quedaría t a la menos 1 medio. Y en la otra integral me quedaría t a la 1 medio por t a la menos 2. Entonces, 1 medio menos 2 me quedaría t a la menos 3 medios por dt. Y si lo hace de la otra forma, con sus propiedades distributivas, igual. T por t a la 1 medio le quedaría t a la 3 medios. ¿Sí? Y t a la 3 medios por menos 2, lo que usted tendría es 3 medios menos 2, le seguiría quedando el t a la menos 1 medio por dt. Más, si hace su propiedad distributiva, usted tendría t a la 1 medio por t a la menos 2. Profe, Es ¿cómo decir, señora, ¿cómo hacía esa parte? mira, si tú separas tus integrales, vas a tener t, espérame, que quedó muy grueso. Te quedaría t por t a la 1 medio por t a la menos 2 por dt. Todos son bases iguales, se suman tus exponentes. Entonces, si haces las primeras dos, te queda t a la 3 medios por t a la menos 2 por dt. Entonces, lo que tú tienes es 3 medios menos 2. Entonces, te quedaría 2, te quedaría 3 y te quedaría menos 4. Y 3 menos 4, pues te da menos 1 medio. ¿Sí? Entonces tú dices, no has integrado nada, solamente estás diciendo bases iguales, haces la operación de los exponentes, entonces te queda t a la menos 1 medio por dt. Eso es lo que tú estás haciendo ahí. Y lo mismo con tu otra integral, más. Entonces haces propiedad distributiva, entonces te queda la integral de t a la 1 medio por t a la menos 2 por dt. Entonces lo mismo, bases iguales, sumas tus exponentes, entonces te quedaría t, y haces nuevamente, si tienes 1 medio menos 2, pues vuelves y haces la operación entre fracciones, ya lo habíamos explicado de forma resumida, pero si lo haces paso a paso, pues te quedaría 2, te quedaría 1, menos 4. ¿Sí? Entonces, donde tú me dices que te quedan menos 3 medios por dt. Entonces, fíjense que llegamos a las mismas integrales sin importar el método que ustedes estén utilizando. ¿Sí te quedó claro a lo que me estabas preguntando? Sí, señora. Listo. Y ahí ya integran. Entonces, ¿cuál es la integral? T a la menos 1 medio más 1, pues me quedaría t a la 1 medio positivo, y recuerden que multiplicamos por el fraccionario inverso, ¿no? Es decir, multiplico por 2. Más, tengo t a la menos 3 medios. Si le sumo 1, me quedaría menos 3 medios más 2, ¿no? Entonces, me queda t a la menos 1 medio. Y ojo con algo, como me dio negativo, al multiplicar por el fraccionario inverso, también debo incluir el signo. ¿Qué significa eso? Que multiplico por menos 2 tercios, ¿no? Y como ya acabé, sumo mi constante de integración. Menos 2, menos 1 medio, no he dicho nada del 3. Espérenme si los pongo. Por el inverso, acá diría más, entonces me queda menos 2 solito, ¿no? Por el inverso, menos 1 medio mi inverso, pues me quedaría menos 2. Ahora, recuerden que yo no puedo dejar este término así indicado, no puedo dejar una suma y una resta indicada de esa forma. Entonces hacemos multiplicación de signos. De tal forma que tengo 2t a la 1 medio más por menos 2t a la menos 1 medio. ¿Listo?
Ahí ya está la integral, pero recuerden que no dejamos exponentes negativos y lo que venga en raíz hay que dejarlo también en raíz. Significa que me quedaría 2 raíz de t menos 2, el 2 queda intacto porque no tiene exponente negativo, ¿verdad? Y en el denominador me quedaría raíz de t. Recuerden que ese t a la menos 1/2 quedaría en el denominador como t a la 1/2 y lo dejamos como raíz, más mi constante de integración. Entonces, ojo. Los que llegaron a este punto, la integral está bien, ganan un punto. Los que llegaron a este punto, la integral está bien, dejaron los términos sin exponente negativo y con raíz, ganan un punto. Pero recuerden que yo puedo sacar factor común, ¿no? Entonces, ¿cuál es el factor común que hay entre los dos términos? El 2. Muchos dirían, profe, la raíz de x. Recuerden que para que exista factor común, debe estar haciendo la misma operación, tanto en el numerador como en el denominador. Significa que yo puedo dejar 2 factor de raíz de x, ¿sí?, menos 1 sobre raíz de x. Y todo más mi constante de integración. Los que hayan llegado ahí ganan los 2 puntos. Sea por cualquiera de las dos formas, ¿sí? Recuerden que, pues mi interés acá no es la parte aritmética. Sencillamente yo les pongo las dos opciones para que lo recuerden, por lo que estamos recordando todos esos procedimientos. A mí me interesan son las 3 posibles respuestas a las que ustedes hubiesen podido haber llegado, ¿sí? Que significan que la integral está bien, pero que significa que usted debe llegar hasta la última respuesta siempre posible. Listo, ahora voy para el segundo. Segundo punto, no me demoro nada, son 2 minutos porque sé que algunos ya tienen su clase. Entonces, segundo punto, lo único que me está diciendo es que yo puedo sacar el 1/2 de la integral, el 41, y me queda la integral de cosecante por cotangente. ¿Qué hago cuando vea una integral? Pues vaya y verifique si ya la tiene lista en sus integrales trigonométricas. Entonces, cosecante por cotangente ya la tiene. Eso significa cosecante al cuadrado, pero con signo negativo, ¿no? Entonces significa que me queda menos cosecante al cuadrado del ángulo sobre 2 más mi constante de integración. Algunos también la pueden escribir como menos 1/2 de cosecante al cuadrado y es totalmente válido, ¿no, chicos? Cualquiera de las dos respuestas. ¿Claro nuestros 2 puntos, muchachos? ¿O alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta de los 2 ejercicios? Profe, yo sí tengo una preguntita. Sí. Es que su merced comenzó a acelerar y me dio muchos nervios, entonces se me olvidó colocar el cuadrado en el cosecante. No, mira, acelerar no, ustedes tienen el tiempo, si tienen el tiempo lo que se responda. Digamos que son ejercicios en clase, para activar, no más. Yo no voy a, o sea, lo que no esté escrito no lo evalúo, ¿sí? Debes tener en cuenta que yo lo que reviso es el resultado y sí el procedimiento, precisamente por eso hago la respuesta. Entonces debes tener mucho cuidado porque se te puede acelerar en el parcial y colocas la respuesta que no es. Y el parcial se califica automático. Okay. ¿Sí? Entonces debes tener precaución únicamente en esa parte. Entonces no se angustien que todas las clases ganan puntos y si no, pues hagan sus talleres completos que ahí también tienen puntos. Digamos que eso es una forma para la asistencia y para verificar cómo los están resolviendo. Dime. Profe, ¿podrías bajar un poquito? Subirlo, mejor dicho, que no veo ahí, gracias. Listo, perfecto. Bueno, mis chicos, entonces ya inician ustedes sus talleres. Recuerden que son Thomas, Stewart y Hausler. Todos el mismo tema, antiderivadas. En la tarde de hoy ya pueden revisar cuáles son los ejercicios obligatorios y en qué página pueden encontrar cada uno. Aunque pues no se me acostumbren a que les dé las páginas porque ustedes deben orientarse en el texto del libro, ¿sí? Entonces buscan el tema y buscan la primera miscelánea que encuentran del tema. Esa es la dinámica, para que ustedes también vean los ejercicios que ya vienen solucionados en los textos. ¿Listo? Que ahí son más ejercicios que les puede servir para ir mirando el paso a paso. Entonces, chicos, sigan con sus ejercicios muy dinámicos, ya no interesa de qué texto, el texto que ustedes deseen.
Y nos vemos mañana. Empezamos con las dudas que ustedes tengan, así como empezamos el día de hoy, para poderles colaborar paso a paso lo que vayan repasando. Profe, tengo una pregunta, una Señora. última. ¿Por qué está el cuadrado, cosecante al cuadrado? Mira, cuando nosotros estamos mirando las funciones trigonométricas, mira la integral. Ah, es solo cosecante, si no va al cuadrado, no dice nada. Sí, yo dije que no entiendo. Sí, ahí está bien. Pensé que había Sí, preguntado. ahí la- es lo mismo también. Listo. No es cotangente. Listo, perfecto. Sí, señorita. Muy bien. Bueno, chicos, entonces, no se les olvide cerrar la llamada, muchachos, para que se genere el video de la clase y yo poderlo descargar. Cuídense, que les vaya bien los que tienen sus clases para que no vayan a llegar tarde y nos vemos el día de mañana con dudas. Sigan trabajando. Que tengan un feliz día, muchachos. Listo, Bueno, profe, profe, chao, muchas que gracias. estés bien. Gracias, profe. Hasta luego, profe.